Buenos días, profesor. Yo soy su alumno Omar Arturo Torres Burrola y le voy a hablar sobre los elementos de control y protección de los motores eléctricos, al igual de sus características. Eh, a tra- los elementos de control y la protección se realizan a través de dispositivos, ya sea de varios dispositivos o de uno solamente. Eh, el- la protección se realiza desconectando la red y ante la ocurrencia de las alteraciones del régimen de trabajo, es con el fin esto de evitar el deterioro y el aislamiento del motor. También les voy a hablar sobre las partes de un sistema eléctrico. El generador es la parte del circuito donde se produce la electricidad. Esto mantiene una diferencia de tensión entre sus extremos. Otra parte es el conductor. Este es el hilo por donde circulan los electrones y son impulsados por el generador. Otra es la resistencia eléctrica. En la resistencia eléctrica son elementos los del circuito y se oponen al paso de la corriente eléctrica. Otro es el interruptor. Este elemento es el que produce abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica, como quien dice prender y apagar el foco, ¿no? Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si está cerrado, permite su paso para donde sea. Las características de los sistemas eléctricos. En todo circuito eléctrico siempre está formado por fuentes de energía o tomacorriente. También hay conductores, que son los cables, y un receptor que transforma la energía en luz. En movimiento son los motores y en el calor se pueden las estufas. Y en los circuitos de control, el componente fundamental de los circuitos de control normalmente se refiere a los componentes físicos y funcionales de controles necesarios para ajustar automáticamente el valor de una variable. Y este proceso se le llama PV, ¿no? En sus siglas. Y es para igualar el valor de un punto ajustable deseado, donde incluye el sensor de proceso, la función del controlador y el elemento de control final. Esta es la simbología europea. Aquí podemos ver su contacto de cierre, su contacto de apertura en Europa y en Estados Unidos, su contacto temporizado al accionamiento y... ¿qué trae? Su contacto blanco. También les voy a hablar sobre los contactores eléctricos. Como su nombre lo dice, un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente. Es de un receptor o instalación y es con la posibilidad de ser accionado a distancia. Esto quiere decir que se puede manejar, no tienes que estar ahí pues para accionarlo. Tiene como quien dice su control. Y tiene dos funciones, una de encendido y pues la otra es la de apagado. Y su uso, la función del contactor es cerrar un circuito de la potencia, es decir, cierra un número de contactos y pueden ser desde 1 hasta 4 al mismo tiempo. Otros son los relevadores eléctricos. Un relevador eléctrico es también conocido como relé o relay y es un interruptor que es un control que va en el circuito eléctrico. Estos permiten desarrollar la conmutación a distancia y también controlar las altas tensiones con bajo voltaje. El uso de los relays sirven para activar los circuitos y tienen un consumo considerable de electricidad. Mediante un circuito de pequeña potencia de 12 o 24 voltios y manta la bobina.
La aplicación de los relays son ilimitadas. Su función principal es controlar el circuito en la alta tensión. Para eso normalmente se usa para los circuitos de alta tensión. Los estabilizadores automáticos son los que con sus aplicaciones se utilizan los relays. Cuando la tensión de alimentación es distinta a una tensión nominal, es cuando el conjunto de relés detecta variaciones en la tensión y esto hace que el circuito de carga lo ayuda a los disyuntores. El timer. El timer es un temporizador que se utiliza para controlar la conexión o desconexión de un circuito. Ya depende del tipo que sea. Pueden ser eléctricos, neumáticos, hidráulicos o a veces hasta mecánicos.